capítulo anterior veíamos cómo la predestinación del Señor hablaba más que todo al pueblo de Israel. He venido trayéndoles este estudio mirando contextualmente e históricamente lo que el apóstol ha estado diciendo. No hemos tratado de espiritualizar el texto, sino que hemos querido analizar el texto de tal manera que podamos entender su contexto primario. El apóstol Pablo está hablándole al pueblo de Israel diciéndole cómo Dios ha dado una justificación a los hombres. Que hay un pueblo que Dios estableció para que ese pueblo fuera el pueblo elegido que llevara el mensaje del Señor, que le fue entregada una ley, y es lo que está diciendo acá. En este capítulo es un análisis de la inclusión de los gentiles a las promesas de Dios. Pablo usa, miren el versículo 1, les voy leyendo y usted va mirando el texto. Él dice: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y Pablo usa un motivo judicial bajo el mandamiento: no mentirás. Él está diciendo: no les miento lo que le estoy diciendo, y se enmarca como un testigo en un juicio. Y el deber de un testigo es ¿qué? Decir la verdad. Ahora, cuando la Biblia dice, ustedes han estado estudiando la escritura, cuando la Biblia dice que se va a dar un testimonio, ¿qué se necesita? Testigos. Para decir una verdad se necesitan unos testigos, y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Dice, Pablo usa un motivo judicial bajo el mandamiento: no mentirás. Se enmarca como testigo en un juicio, y el deber del testigo es decir la verdad. Todos los juicios deben tener el testimonio de dos testigos para verificar la verdad. De modo que el segundo testigo de Pablo lo personifica como su propia conciencia, que está bajo el control del Espíritu Santo. ¿Entendieron el punto? Él dice: mire, les doy testimonio de que mi corazón se muere por ustedes. ¿Alguien más dijo eso en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas? ¿Quién dijo eso? Moisés. ¿En qué contexto? Ya van por la mitad del premio. El Señor iba a destruir el pueblo después del desierto. Correcto. Toca que se dividan el premio. Eso sucede. La escritura, hemos dicho, la Biblia se interpreta a sí misma. A sí misma se interpreta. Por eso dice Pablo, y vamos aquí a la parte ya humana, sensible: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Ve el sentimiento de Pablo por Israel? ¿Ve el sentimiento de Pablo por esa nación? Dice, porque, versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Todas estas palabras nos suenan raras si no hemos estado estudiando la Biblia. Pero si hemos estado escudriñando la Biblia, ya las palabras se nos hacen más claras. Y dice, de quienes son los patriarcas. Pablo siempre en sus defensas va a citar la escritura, él no va a citar otra cosa. Y les está diciendo: mire, pueblo de Israel, a ustedes el Señor los redimió de la esclavitud de Egipto. Pero antes de que ustedes cayeran en esclavitud, dio grandísimas promesas a los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? El primero, Abraham. Segundo, tercero, cuarto, quinto, Moisés. Y así seguimos. Así seguimos con los patriarcas. Y Dios dio promesas. Y Dios le dijo a Abraham: levantaré de ti una nación, levantaré un pueblo, que es lo que vamos a estudiar hoy. Y ese pueblo será el pueblo elegido para llevar las virtudes de mi palabra. Ahí está la elección. No es una elección arbitraria, ya vamos a mirar. No estoy quitando la soberanía de Dios, Dios es soberano. Pero yo tengo que entender el contexto originalmente escrito para luego ir a espiritualizar el texto. Dice el verso 5: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mesías.
¿Y quién es el Mesías? Es Dios. Y dice el apóstol que sea bendito por los siglos de los siglos. Y aquí comienza la disertación del apóstol Pablo y la pregunta para nosotros. ¿Dios quebranta sus promesas? ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo me asegura usted que Dios no quebranta sus promesas? Si primero le dice a Israel que es su pueblo y ahora ya no es. ¿O estoy dando una aseveración falsa? Porque el apóstol viene mostrando que a través de Abraham escogió un linaje de Israel espiritual en el cual introdujo a los gentiles también. Correcto. Entonces la misma Biblia me enseña de que Dios cumple su palabra, de que Dios jamás falta a sus promesas, porque las promesas en el Señor son ¿qué? En el sí, en el amén. Sí y amén en Él. Entonces, ¿ha dejado Dios a Israel a un lado? ¿Los desechó? Y comienza la pregunta, y este es el planteamiento. El apóstol Pablo les dice: miren, muchachos, les tengo que decir algo. Ustedes traen la ley, ustedes tienen la ley y confían en la ley porque Dios nos dio la ley. Pero tengo que decirles que la única manera de poder ser salvos es creyendo en aquel hombre que el Padre envió. Y es Jesús. Y Jesús es Dios. Y sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Ustedes tienen la ley y ustedes se apoyan en la ley, pero la ley no va a justificar a nadie. Eso es lo que ha venido diciendo en toda la carta a los romanos. Toda la carta a los romanos. Recuerde que en la época de Pablo no hay divisiones en los capítulos. Pablo no podía decir Isaías 53:3, porque no había 53:3. Si usted quería Malaquías, él no decía Malaquías 2:7, porque no habían particionado las cartas, no le habían puesto capítulos ni le habían puesto versículos. Por eso cuando Pablo utiliza una premisa, se supone, como vamos a ver ahora, que si habla de Malaquías, se supone que el auditorio ya conoce toda la carta de Malaquías para poder sentar una premisa. Si él dice, como dice Oseas, es de suponerse que Pablo está hablando con judíos que conocen la ley, ¿me entiende? Es como si él dijera, como dice el himno nacional, el surco de dolores. Entonces usted ya sabe de qué está hablando él. El bien germina ya. Pero usted tiene que conocer toda la letra del himno nacional para saber qué es lo que está exponiendo él. Lo mismo sucede acá. Cuando Pablo utiliza a Abraham, yo tengo que ir a mirar la vida de Abraham para no coger apartes y sencillamente crear una doctrina que no es bíblica. Debo de tener muchísimo cuidado en eso. ¿Me estoy comunicando? Nos decía muy sabiamente el hermano Oscar, Dios le dijo a Abraham, voy a levantar un pueblo de ti. Lo manda a la luz del mediodía y le dice, mira, cuenta las estrellas. ¿Cuántas veces? En el día no se ven las estrellas. Por ahí la luna cuando medio aparece y el cielo está despejado. Y le dice, así será tu descendencia, cuando hace el pacto. Pero Abraham le dice, Señor, yo estoy viejito, ya no funciono, mi esposita ya le pasó la menopausia, ya le pasó el periodo, todo está viejita, ¿cómo voy a tener yo un hijo? Entonces le dice, viene la promesa, tienes que creer. Entonces ustedes ya saben la historia. Abraham va y se mete con la concubina que trajo de Egipto, con Agar, y con Agar tiene un hijo llamado Ismael. Y el Señor le dice, no es Ismael, yo te dije que es una promesa, pero Señor, yo estoy viejo, ya no puedo. Te vas a dar cuenta de que sí puedes. Y no solo tú, sino ella, Sara. ¿Y nace quién? Isaac, que es el hijo de la promesa. Y Dios comienza a establecer dentro de los hombres que Dios tiene un linaje espiritual llamado su pueblo, o en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, el espiritual. En el nuevo pacto es el mismo pueblo espiritual, porque Dios es espíritu y todos los que le siguen tienen que adorarlo en espíritu y verdad.
Por lo tanto, Dios nunca ha abandonado sus promesas. Dios llamó a un pueblo y le dijo: si ustedes me obedecen, serán mi especial tesoro. Pero si no me obedecen, ¿qué va a pasar? Los castigaré. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y por eso Pablo dice: quisiera yo ser maldito porque ustedes no me entienden. Usted sabe que si usted está en las manos del Señor, usted ya no puede ser maldito, por más que usted lo quisiera. Como está diciendo Pablo, porque está utilizando un argumento, pero parado, como Moisés dice. Moisés, cuando el pueblo pecó, que el Señor los iba a matar a todos, Moisés le dijo: Señor, ráeme a mí de tu libro, pero el pueblo no. Es lo mismo que está diciendo Pablo acá. Señor, si fuera posible, y le dice a los de Israel, que yo fuera maldito por culpa de ellos, prefiero ser maldito yo y que ellos se salven. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero todo aquel que tiene el sello de Dios ya no se pierde. ¿Lo escucharon? Ay, gracias, hermano, ahora puedo hacer lo que la gana se me dé. No. Y ahí viene el versículo: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Qué bonita la iglesia del Señor, como contesta igual a Pablo. En ninguna manera, en ninguna manera. Hay una teología, como les he dicho, que es la teología del reemplazo. Dios desechó a Israel y ahora el Señor dijo: ya no más con ustedes, mi iglesia. Esa es la teología del reemplazo. Eso no cree la iglesia del Señor. La iglesia del Señor cree que el Espíritu del Señor caminó por los santos hombres hasta venir el Mesías, y que sigue el mismo trabajo levantando un pueblo espiritual. No hay tal teología del reemplazo. ¿Me oyeron? La iglesia no reemplazó a Israel. Dios tiene su Israel espiritual. Algunos dicen: Israel no es espiritual, es físico, porque ellos esperan que un día... Hay unas profecías apocalípticas, entre comillas, lo digo entre comillas, que creen que Israel se va a volver a reunificar como nación y que el Señor va a estar allá en Jerusalén en un templo. Pero esa doctrina no es correcta. Hay que analizarla bien a la luz de las Escrituras. Vuelvo y le repito: teología del reemplazo, no. Dios viene trabajando con el pueblo de Israel. Por eso Pablo le dice: israelitas, hay que confiar en el Señor. Ellos dicen: no queremos. Si ustedes no quieren, malditos. Punto, se acabó. Como cuando usted dice: mire, crean en el Señor Jesús. Si lo sorprende la muerte, su despertar no va a ser trágico. ¿Me está entendiendo? Usted camina aquí por la tierra como si estuviera soñoliento. Cuando se encuentra con el Señor comienza a despertarlo. Cuando comienza usted a despertarlo, decíamos el oxímoron, cuando comienza a despertarlo, usted comienza a morir al mundo. La persona que no se encuentra con Dios acá, cuando muere, esto es bíblico y es de Dios, su espíritu sale, su alma sale del cuerpo y comienza a encontrarse con la dura realidad que le espera. Porque para eso Dios ha puesto hombres y mujeres que les dicen: arrepiéntase de su mal camino, arrepiéntase de su pecado, busque al Señor. Hay un dicho católico que dice que después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Yo sé que ninguno aquí es católico, sino que les digo. Pero ese es el punto. El punto es: después de que el alma sale del cuerpo, ya lo único que le espera es el día del juicio. No hay otra cosa. Y en el día del juicio enseña Apocalipsis que la persona saldrá y el Señor le dirá: ¿cuál es tu argumento? Y él dirá: yo fui buen hijo, hice esto, hice lo otro, hice esto. Y la pregunta, la única pregunta válida en la eternidad del día del juicio es: ¿conociste a mi hijo Jesús? Y el Señor Jesús lo mira y dice: no lo conozco, nunca tuvo comunión conmigo. Ahí está el asunto del por qué predicamos domingo tras domingo, por qué luchamos porque su corazón se acerque al Señor. Es que él me da mal testimonio, es que él no me... Hermano, el asunto es de su alma, es de su alma. Cada uno verá cómo responde ante el Señor. Cada uno verá. Con el Señor no hay excusas. No, Señor, es que los de aquí y los de allá, el Señor, ¿qué le va a decir? Mire, estas palabras espero que jamás las escuche usted de la boca de mi Señor: maldito, apartado de mí, al fuego eterno. No lo quiero ver.
No hay excusas. No hay excusas. ¿Estamos claros? Hay que rendirle la vida al Señor aquí en la tierra. El Señor no le interesa tenerle a usted los bolsillos llenos de plata y que usted viva contento. ¿Se ha dado cuenta cuando el Señor lo bendice y le da las cosas, usted qué hace? Se argumenta y se aleja. Esto duele. Yo tengo familiares y yo les digo y les hablo y vuelvo y les digo y vuelvo y les hablo, pero no quieren hacer caso. O sea, ese Señor no vale. Y si no vale para él, si para mi familiar no vale el Señor, ¿qué puedo yo hacer ahí? ¿Usted cree que Dios Padre va a pasar por alto el sufrimiento del Señor Jesús allá colgado en el madero? No lo va a pasar por alto. Se lo estoy diciendo en esta mañana y por favor piénselo, porque estamos hablando de su alma y de su vida. No estamos hablando de otra cosa. Y es lo que Pablo está diciendo en unas palabras acá tan difíciles. Quisiera yo ser maldito con tal de salvarlos a todos, pero no puedo. Y las palabras de Pablo son las mismas de Moisés, después de haber presenciado una gran apostasía, que era lo que estábamos viendo. Para los que toman apuntes, lo encuentran en Éxodo 32. Luego les dice que de ellos son la adopción. Ellos nunca fueron hijos naturales de Dios. ¿Cuál es el único hijo natural de Dios? El Señor Jesús. De resto, todos somos adoptados. Todos somos adoptados. ¿Y los que no son adoptados son llamados? Bastardos. Porque son creación de Dios. Pero el único hijo natural del Señor, de Dios Padre, es el Señor Jesús. Esto para que no se le olvide, es el único. El judaísmo, hablando de la salvación, consideraba la salvación una cuestión grupal, nacional. El cristianismo ve la redención como una cuestión individual. Juntas son acertadas. Vamos al versículo 10. Verso 6 dice, se lo voy a leer: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en la promesa, cada vez que usted ve Isaac, en la promesa te será llamada descendencia. Cada vez que ve a Isaac es una promesa. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces aquí no vemos problema, ¿cierto? Porque Abraham tiene a Agar y con Agar tiene a Ismael. Pero pasado el tiempo tiene a Isaac con Sara. Pero el hijo que cuenta, ¿cuál es? El de la promesa. Ahí no hay problema. Pero ahorita nos vamos a encontrar con un par de mellizos del mismo vientre. Y ahí sí comienza la dificultad, y es el planteamiento de Pablo. Dice, y no solo esto, sino cuando Rebeca, esposa de Isaac, concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y yo tengo que entender qué es lo que me está diciendo ahí, porque cuando nace, ¿recuerda qué fue lo que pasó? Alguien cuénteme qué pasó con ese par de mellizos. Jacob y Esaú, que eran gemelos, entonces Jacob iba a salir, pero en el momento del nacimiento, él lo jaló el talón para que no naciera primero, sino el que venía después. El Señor se le apareció a Rebeca y le había dicho que de su vientre vendrían dos naciones. sí. Y en el vientre de ella luchaban los dos niños por eso, y ella dijo, pues si esto es así, ¿para qué quiero la vida? Mejor no muero. Y ahí fue que se la manda cuando fueron a nacer, uno salió prendido de él. Correcto. Nacerán dos naciones. Dios no está diciendo este para la condenación y este para la vida eterna. Jamás dijo Dios eso.
jamás dos naciones. Y se va a evidenciar. Lo que pasa es que el Señor dice, sobre el menor va la bendición para que siga la línea de descendencia. Fue lo que dijo el Señor. ¿Están copiando lo que les estoy diciendo? Es que a veces soy como lento en expresarme, no porque usted sea lento en entenderme. Usted es hábil en entenderme, pero yo a veces soy como complicado para explicarle. Cuando dice amar a Jacob, eso está en Malaquías capítulo 1 del versículo 1 al 5. Me gustaría leérselo, si este celular me lo permite. ¿O alguien tiene la Nueva Traducción Viviente? Por favor, me lee Malaquías capítulo 1, versículo 1 al 5. No porque en la versión nuestra no se pueda leer, claro que sí. Hay diferentes versiones bíblicas, las cuales es bueno ir a analizar los contextos. Hay una versión que es la versión antigua que dice, ¿por qué dirán ustedes, pero por qué busca una versión y no mira otra? A ver, en el tiempo antiguo, cuando una mujer estaba embarazada, no le decían embarazada, sino como se le hinchó el vientre, va a parir. Eso decían en el lenguaje antiguo. Como en el campo decían, asina no se hace. Así decían, pero después que vino el nuevo léxico, la Real Lengua de la Academia, cambió las palabras y dijo, no, se escucha mejor así. Ya no se va a decir, se le hinchó el vientre, el embarazo. Ya no va a decir parir, va a dar a luz. Y las palabras comienzan a sonar un poquito más bonitas. Por eso, la versión que nosotros tenemos, la 60, espectacular, me encanta. Me fascina la Biblia de las Américas, es otra versión. O sea, entre más culto es el lenguaje, mejor vamos aprendiendo, pero hay que analizar desde el contexto primario qué fue lo que se quiso decir. Por favor, lo lee mi hermano. Este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú, y devasté su zona montañosa. Convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. Los descendientes de Esaú en Edom podrán decir, hemos sido destrozados, pero reconstruiremos las ruinas. No obstante, el Señor de los ejércitos celestiales responde, puede ser que intenten reconstruirlas, pero yo las derribaré de nuevo. Su país será conocido como tierra de perversidad y su pueblo será llamado el pueblo con quien el Señor está para siempre enojado. Cuando vean la destrucción con sus propios ojos dirán, verdaderamente la grandeza del Señor se extiende más allá de las fronteras de Israel. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Malaquías? Muchachos, recuerden que el Señor los escogió a ustedes para que ustedes llevaran el mensaje. A Esaú lo pasé por alto, entonces ya voy a darle aquí el significado. Para nosotros los occidentales a veces es un poquito complicado, para el oriental es más fácil. Para el oriental, el primer hijo es el dueño y heredero de todo. Para los orientales, para los hebreos, el primer hijo, que es llamado el primogénito, el primero que nace, es el que hereda toda la herencia del papá. Es el que queda como mandamás en la casa. Cuando el Señor viene y dice, el mayor le servirá al menor, eso es escandaloso. ¿Cómo así? Por eso es que hay un problema entre los musulmanes y los judíos, porque el musulmán dice, ¿quién nació primero, Ismael o Isaac? Ismael. Pero la promesa, ¿a quién se la dieron? Al menor, a Isaac. Y aquí hay un juego de palabras en la Biblia que debemos entender. Igual sucede en este contexto. Recuerde, al mayor le daban todo, pero el Señor decía, no, el que va a heredar va a ser el menor y al mayor no. Y aquí es donde va a comenzar lo que el apóstol va a explicar. El mayor siempre tendría superioridad.
Y en el contexto bíblico es desagradable, degradante que al mayor no le den su puesto. Pero el Señor dijo, no va a ser así. Pablo, como les decía, no podía decir, vayan a Malaquías 1 del 1 al 5, porque no, usted tenía que conocer todo el pasaje. En la Biblia, quiero que escuchen esto, en la Biblia, en su contexto, amar, a Jacob amé, amar significa aceptar y abrazar. Para odiar está la palabra rechazar o separar. No es que Dios andaba con un gusto especial por Jacob, pero uy, yo no puedo ver a Esaú. No, eso no es así. Pasó por alto. No le voy a dar la herencia del linaje a Jacob. Perdón, a Esaú se la voy a dar a Jacob. Y aquí comienza el problema. Esaú estaría separado de su mellizo Jacob en lo que respecta a su destino y herencia a la promesa del pacto de su padre. Y aquí comienza el problema. ¿Dónde se inicia el problema? Porque tengo que entender la soberanía de Dios frente a mi responsabilidad. Las oraciones de mi madre me ayudan, pero no me salvan. Las oraciones de mi padre me ayudan, pero no me salvan. ¿Qué me salva a mí? Rendir mi vida al Señor y decirle, sí, Padre, yo he pecado. Pero usted tiene que ser consciente, tiene que hacer un análisis en su mente. ¿Sí ha fallado? ¿Sí ha desobedecido? ¿Sí ha caminado por esas sendas que hay veces no quiere contarle a nadie por dónde caminó? Ese es el pecado. Eso que hace en lo oculto, eso que no le gustaría que se ventilara a la luz pública, eso es el pecado. Y el Señor dice, confiésamelo. Si me lo confiesas, hay perdón. El que reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia, dice la Escritura. Les decía que amar es aceptar y abrazar, odiar es rechazar y separar. Esaú es separado, pero el Señor nunca dijo que Esaú era maldito, jamás. Usted lo va a ver en la vida diaria. Todos los que han estudiado ese pasaje saben que Esaú es un tremendo cazador y que Jacob se la pasa en la casa con la mamá, como algunos hermanos, aprendiendo a cocinar. Y los hermanos saben preparar de todo. ¿En serio? Y saben cocinar y le hacen la paella y hacen una cosa y hacen la otra y son estupendos cocineros. Y un día llega, la promesa era, ¿para quién es la bendición? Para Jacob. Pero el señor Isaac, nuestro padre, necio, llegó y le dijo, estaba ciego, y le dijo, hijo, vaya y cáseme algo, que le voy a dar la bendición a su merced. Isaac quiere darle la bendición a Esaú, pero el Señor ya dijo que es Jacob. Y aquí viene la historia. De ahí nace esa serie de televisión, Misión Imposible, donde hacen rostros y caras y todo. Esta mujer coge a su hijo y lo disfraza. Dice que Esaú era bien velludo, peludo el hombre, y el otro era lampiño. Y le pusieron, dice la Escritura, que lo fabricaron bien. Y el hombre va, coge un cordero, hace el guisado, se va para donde el papá, estamos hablando de Jacob. Y el viejito, como no lo ve, le oye la voz y le dice, pasa, Jacob. Y le dice, no, yo no soy Jacob. Dice, pero tiene la voz de Jacob. Acérquese, yo lo toco. Y lo tocó y le sintió el pelaje. Dijo así, este es mi hijo. Y pone la bendición sobre él. Cuando llega Esaú se enoja después de saber que su padre le dio la bendición a su hermano. Recuerden que Isaac está en una necedad. Le va a dar la bendición al hijo mayor. Pero el Señor dijo que la bendición es para el menor. Y ahí comienza el problema. El problema inicia cuando un día va Jacob cansado, Esaú, se me revuelven los nombres ya por la edad, y viene cansado Esaú y le dice, ¿qué haces? Y está cocinando Jacob y le dice, aquí un platado de frijoles. ¿Frijoles? Con tocino. No, yo no comen tocino. Frijoles. La Biblia dice lentejas. Es como cuando usted escucha canciones por allá de Puerto Rico de arroz con habichuela.
La habichuela son frijoles. Y en el contexto escritural son unos frijoles. Y el guisado es rojo. Y llega y le dice Esaú, dámelo, me lo quiero comer. Y Jacob le dice, pero si me da algo. Y le dijo, ¿qué? Dame tu primogenitura. Y a Esaú no le importó. Llegó y dijo, ¿yo para qué quiero eso si me voy a morir de hambre? Él estaba seguro de que le iban a dar la primogenitura. Y se comió el plátano y le dijo, ¿me lo jura? Y le dijo, claro que yo se lo juro. Pero lo que no se dio cuenta Esaú es que hay un Dios mirándolo. Y ahí comenzó su caminar. Por eso tenga cuidado con lo que habla. Prefiero que el Señor me dé esto, a la final pues que cuidado con lo que a veces pedimos. Les invito a que lean esa historia en la Biblia, es apasionante, lo llena usted de gozo, de fe. Pero viene el problema, comienza la ira de Esaú contra Jacob. Él está bravo no porque quiere la bendición del Señor, él quiere la riqueza de su padre. Esaú no quiere nada con Dios. ¿Fue que Dios le mandó el corazón así? No, él no quiere nada. Y comienza la pelea y tiene que huir Jacob. Recuerda cuando se va por allá para donde Labán y una cantidad de historias bíblicas. Hasta que un día se encuentran, pero dice la escritura que el Señor había bendecido a Esaú de tal manera que tenía muchísimo dinero. Y como vio que Dios lo había prosperado, entonces Esaú le dice, hermano mío, ya no voy a pelear contigo, ya tengo lo que quiero. ¿Qué quería él? Dinero, material. Jacob anda buscando lo espiritual. Usted escucha que él lucha con el Señor en Peniel. Eso está en Génesis. Les recomiendo que lea la Biblia. Va a ser enriquecido tremendamente. Ahí se le va a enseñar a usted que no tenga envidia con su hermano, que no pelee con su hermano, que no hayan discusiones en su casa con sus hermanos, sino que dependa de Dios, que Dios le da la bendición, que Dios lo lleva hacia adelante, pero anhele las cosas espirituales, no las carnales, porque va a tener un problema. ¿Entendida la historia? A Jacob se le dio la herencia de la línea espiritual, la promesa. Esaú solo busca lo material. Estaba separado de la línea espiritual. Pero al ver lo que sucedió históricamente, Esaú se sintió amargado porque se sintió insultado, porque era el hermano mayor, lo que ya les expliqué. Esaú luchó toda la vida contra Dios. Esaú nunca quiso nada con Dios. Esaú es donde viene el nombre Edom, que son los edomitas, que viene más adelante a ser Roma, que es la que le persigue, sirve el pueblo a su Señor. Esaú luchó contra Dios y esta es una gran lección para nosotros. Cuando alguien obtiene, escúcheme en esto, porque esto va para su orgullo y su envidia. Cuando alguien obtiene lo que pensamos que debería ser para nosotros, ¿qué pasa? Según los estándares humanos, esto puede ser injusto. Y aquí es lo que dice el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿En qué contexto está eso? No me lo descontextualicen nunca para tratar de mostrarme una doctrina. ¿En qué momento el Señor le dice a Moisés, yo tendré misericordia del que quiero tener misericordia? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es el contexto? El Señor le dice, Moisés le dice, Señor, si he hallado gracia en tu presencia, déjame verte. Y el Señor le dice, verme no puedes, porque no hay hombre que me vea y viva, pero te mostraré algo de mi presencia. Pero algo sí te voy a decir, que ahí está escondido en la escritura. Cuando mi presencia vaya pasando, por eso tendré misericordia del que tendré misericordia. Ese es el contexto. Cuando mi presencia vaya pasando, escucharás mi nombre. Y por eso es que usted ve que se esconde en la peña y se escucha en nuestras versiones que dice Jehová, Jehová. Pero no es Jehová, es el verdadero nombre de Dios, porque es dicho en el momento que el Señor pasa.
Es impresionante el texto y me gustaría meterme mucho allá, pero no es nuestro tema. Estoy utilizando los apartes que está utilizando el apóstol Pablo. Creo que voy bien rápido en esta mañana, pero mi invitación es a lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Le está diciendo, ¿recuerdan Génesis? ¿Leyeron lo de Abraham? ¿Leyeron lo de Isaac? ¿Leyeron lo de Jacob? Pasemos al siguiente libro. ¿Leyeron lo de Moisés? ¿Recuerdan lo que pasó? Porque el Señor le dice a Moisés, tendré misericordia de quien tendré misericordia, porque Él va a mostrar su presencia. Y ahorita nos van a entablar dos personajes. Uno justo, otro el injusto. Uno, Moisés. Mi hermano, aquí el texto dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esto? ¿Qué es lo que muchos dicen? Todos los seres humanos pecamos. Todos. ¿Estamos? En Adán todos pecamos. ¿Qué merecemos? Ira y castigo eterno. Ira y castigo eterno. ¿Estamos? No me pierda esto. Todos pecamos, todos merecemos ira y castigo eterno. Omar merece el infierno, Alex merece el infierno, James merece el infierno. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios dice, establezco un pacto de gracia para el que crea solamente. Para el que crea. Vendrá a ser salvo. Y eso es lo que el Señor tiende para nosotros. Hay veces se para un hombre y dice, Dios es como injusto. Había un tipo que tenía una canción hace muchos años atrás, viene en mi mente ahorita, que decía que Dios era injusto porque la platica la había repartido mal, algo así decía esa canción. Y el gran cuestionamiento del hombre, ¿por qué Dios a unos sí les da y a mí no? ¿Por qué Dios me mete en estas luchas y a ellos no? ¿Por qué ellos sí viven como felices en su maldad y a mí no me deja tranquilo? Porque a otros sí les dio economía y a mí no. Porque otros sí gozan de tener un hogar y yo crecí en un hogar disfuncional. ¿Por qué? Y dice el apóstol, no preguntes eso a Dios, ¿quién eres tú? ¿Por qué pleiteas con tu hacedor? Dios nos dio la bendición de ser salvos. ¿Lo quieres tomar o no lo quieres tomar? Punto. A Esaú se le presentó también la oportunidad de arrepentirse y lo hizo. No. A Caín se le presentó la oportunidad de arrepentirse y lo hizo. No. Coré tuvo la oportunidad de arrepentimiento y lo hizo. No, es que ninguno en la escritura no ha tenido la oportunidad de arrepentimiento. Y mire bien la escritura. Entonces preguntamos, ¿es injusto que Dios haga esto? ¿Por qué elegir a Isaac por encima de Ismael si Ismael es el primogénito? ¿Por qué elegir a Jacob? Voy a adelantarme un poquito. Vamos a los dos ejemplos de los dos hombres. Dice pues a Moisés, o pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces contesta el apóstol, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué méritos fue elegido Moisés? ¿Qué había en Moisés para que el Señor lo eligiera para liberar el pueblo? Nada, ¿cierto? Eso hablando de la soberanía. Pero dentro de la responsabilidad, ¿qué había en Moisés para que el Señor lo eligiera? Linaje, ¿qué más? Tenía conocimiento de la cultura de... Sabía escribir. Ningún hombre en la antigüedad escribía. Moisés sí, preparado en las lenguas egipcias, conoce muy bien. Recuerde que Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son escritos por la mano de Moisés. Moisés es el que nos cuenta, por eso decimos que venimos con el pensamiento de Moisés. Moisés es el que nos dice cómo es la creación. Él es el que escribe eso. Moisés es el que nos cuenta eso. Entonces, sí hay una preparación y sí hay una responsabilidad del hombre, pero no por la preparación del hombre Dios lo escoge, sino que en su designio secreto ahí está puesto todas las cosas.
La persona que dice, pues yo como nunca voy a predicar, yo nunca voy a estudiar la Biblia, ahí está su problema. Ahí está su problema. Yo como no, a mí no me mandaron a orar por los enfermos, yo los voy a sanar. Ahí está su problema. Cuando usted se prepara, Dios lo utiliza. Cuando usted se prepara, Dios lo utiliza. Y ese es el punto importantísimo. Cuando los líderes, cuando los siervos en la iglesia no levantan líderes en la iglesia, ¿qué pasa? Se vuelve indispensable el siervo. Qué bueno es cuando en una iglesia hay hombres y mujeres preparados, que se sabe que se van a parar y no van a hablar cosas que no son escriturales. Así que en Moisés, que no es malo, no hay nada bueno para elegirlo. Y en Faraón, que es un hombre malo, el Señor dice, te he levantado para mostrar. ¿Quieres lo que dice el versículo? Ya le resumo todo esto. Verso 17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y venimos al punto. El Señor levanta al Faraón y lo hace grande, y es el hombre más grande sobre la tierra. Levanta a su siervo Moisés, lo trae y dice, vamos a tener una confrontación. Usted es el Dios de la tierra, le dice a Faraón, y yo aquí envío a mi Dios. ¿Me entienden el ejemplo? Porque Moisés viene a ser Dios para Faraón. Entonces se encuentran dos poderes y comienza la lucha. Entra Moisés a la corte de Faraón y le dice, el Señor manda a decir, deja ir a mi pueblo. Y se para así, todo pentecostal. Entonces le dice Faraón, ¿y cómo quiere que le deje ir al pueblo? Entonces Moisés coge la vara y la tira al piso y se convierte en una serpiente. Y luego los magos del Faraón dicen, ah sí, mire, y también se convierte en serpiente. Y entonces Moisés viene a ser golpeado, porque hay que tratar con el orgullo del varón. Luego dice, Moisés, el agua se convertirá, Moisés le dice a Faraón, el agua se convertirá en sangre. Y los magos le dicen, también, y se la convierten en sangre. Y Moisés comienza a decaerse. Y luego le pregunta, Señor, ¿pero qué? Y el Señor le dice, no, es que usted no es el que va a libertar mi pueblo, soy yo. Y entonces Faraón se endurece, que es el versículo siguiente. Y el Señor le dice, dígale a Faraón que me deje ir a mi pueblo. Y Faraón dice, no. Y el Señor le dice, no. Y ahí es donde comienzan las 10 plagas. Cada plaga para cada dios de Egipto. Todos los dioses de Egipto fueron avergonzados. Y Faraón, que se siente el dios de Egipto, el Señor le dice, y tu hijo primogénito morirá. ¿Y qué pasó? Se murió. Y todos los primogénitos, usted conoce la historia, está en Éxodo. Si no me lo cree, vaya y léala. Entonces dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endureces. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Y ahí viene la pregunta. Y viene el cuestionamiento de la doctrina. Dios a quien quiere endurece. ¡Ey! Un momento. Reflexión. Cuando la Biblia dice que Dios endurece, y cuando usted va a mirar a Faraón, ¿qué es lo que significa eso? Siempre lo hemos dicho. El sol que ablanda la mantequilla endurece el barro. Si usted quiere trabajar en la arcilla, necesita meterle las manos, mojarla y apretarla. ¿Estamos? Eso hacemos con el barro. ¿Sí o no? Usted coge, aprieta la arcilla y la va mojando, y entre más la aprieta, más va soltando. Entre más aprieta, más va soltando. Eso es lo que le pasa a usted. El Señor lo aprieta para que cada día sea más blandito. Pero hay momentos en que el Señor dice, no voy a tratar con él, lo voy a dejar.
Es el problema cuando nosotros entramos en un pecado y vemos que Dios no nos castiga. Nos comenzamos a endurecer. Comenzamos a endurecernos. Y ahí es donde viene el conflicto. Cuando la Biblia dice, fue que Faraón mismo en su corazón decidió no obedecer. No fue que Dios le quitó la voluntad para que no obedeciera, no, él mismo no obedeció. Yo sé que estas historias bíblicas a veces, dígame una palabra de fe, dígame una palabra de fe, pero esto es lo que le va a llevar fe a su vida en esta semana. Esto es lo que le va a dar fe. Usted se va a acordar de una de estas historias y el Señor le va a dar la bendición. Por eso le dije, ponga mucho cuidado, porque estamos hablando de la Escritura. Cuando la Biblia dice que algo se endurece, es porque Dios no está trabajando en él. Mire, ¿quiere usted endurecerse? Mejor, ¿quiere usted endurecer algo? Déjelo quieto. Déjelo quieto y comienza a endurecerse. Y así hace el Señor con el hombre, solo lo deja quieto. La naturaleza de nosotros, ¿hacia dónde nos conduce? Al mal. ¿Quién es el que nos corrige cuando hacemos el mal? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo, lo digo con mucho respeto delante de mi Señor, en un momento se quedara quieto y nos dejara ahí un año, ¿qué pasa con nosotros? Peores que los impíos. Peores. Por eso Dios nos está moldeando y moldeando. Por eso es que decimos, y tan cansones con esto del Evangelio. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dios te está llamando a la salvación. Está metiendo su mano. Cada vez que usted le dice, venga a la iglesia, busque de Dios, ore. Dios le está dando la oportunidad. Llegará el momento en que el Señor dice, no me le digan nada más, que su condenación es justa al infierno. Eso es lo que Dios hace. Por eso dele gracias a Dios de que le estorban a usted invitándolo a la iglesia. Un día usted entenderá la esencia de esto. Entenderá la esencia. Hay veces decimos, es que son bien cansones, bien fastidiosos. Más bien dele gracias a Dios de que el Señor está metiendo su mano. Cuando usted está en problemas y dificultades, ¿qué está haciendo Dios? Como buen alfarero, apretando su barro. ¿Para qué? Para darle la forma. Ustedes han oído que Jeremías habla de que el Señor es el alfarero y están haciendo una vasija de barro en la rueca y la vasija se echa a perder. ¿Lo han leído? Qué bendición leer la Biblia. A ver, jamás se me olvidará esta ilustración de Charles Swindoll. El pastor Charles Swindoll en uno de sus libros escribe que un hombre de una empresa tenía unos empleados excelentes y les dijo, muchachos, voy a viajar lejísimos, me voy a demorar, pero me voy a demorar un poquito, pero les voy a enviar unas cartas. Por medio de las cartas espero que ustedes hagan lo que les digo. Y así pasó. A la vuelta de 2 años llega y ve su empresa destruida, la fachada caída, abre la puerta oxidada. Y el hombre dice, ¿qué pasó? ¿Sería que no les llegaron las cartas? Cuando llega y se adentra, máquinas paralizadas, todo con telarañas. Cuando los ve allá adentro en la oficina, todos reunidos. Y les dicen, muchachos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces se para uno y le dice, jefe. Les dice, ¿recibieron las cartas? Y yo le dice, sí, jefe. Carlito, recítele una. Y la recitaba. José se sabe la otra, y la que recibimos hace 6 meses, recita la Martica, y la recitaban. Y así nos pasa a nosotros. Recitamos, pero no ponemos por obra. Y las cartas que el Señor ha dejado en la Biblia es para leerlas. Son sus cartas de amor para nosotros. Cuando usted esté desconsolado, como ha leído la Escritura, recordará, Señor, un día dijeron allá en esa predicación en Romanos capítulo 9, que jamás su merced quebranta una promesa, y su merced me prometió que me va a llevar hacia adelante, así es que espero en usted. Para eso es la Biblia. ¿Cómo confiaremos en el Señor si no la leemos? ¿Cómo tendrá fe? ¿Cómo dice Romanos que viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y es importante que nosotros lo entendamos.
Por eso cada vez que hagas lo malo y te sientas mal, Dios está trabajando en ti. Cada vez que tú piensas que estás manejando a Dios, estás muy mal, estás muy mal. Hay que pedirle al Señor que nos ayude. Dice el versículo 20, pues viene la pregunta. Si Dios me endurece, ¿yo cómo lo voy a alabar? No, usted mismo se endurece solito. Como dice por ahí en el comercio, no me enrede que yo me enredo solito. Es verdad, usted se endurece solo. ¿Cuándo se endurece? Cuando no lee la Biblia, cuando no ora, cuando viene el diablo y le dice, hey, ¿cuál Dios? ¿Qué pasó? Esfuércese, papi. Mire, yo me he esforzado y tengo esto. Y viene el apóstol y le dice, necio, te lo dieron por gracia. Te lo dieron por gracia, pero ¿qué estás haciendo con esa bendición? Porque te la van a reclamar. Y es la verdad. Dice, de manera que de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, dice el apóstol, entonces, ¿por qué Dios nos culpa de pecado? ¿Quién ha resistido su voluntad? Y dice el apóstol Pablo, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Dónde está eso? Eso está en Isaías 45. No lo puedo descontextualizar para formar una doctrina. Tengo que leer todo Isaías 45 para entender por qué el Señor le dice esto a los judíos. Y para comenzar, Isaías capítulo 45 comienza con un rey llamado Ciro. Un rey malo. Óigame en esto. Es un rey malo. Y el Señor le dice, Ciro, me haces un favor y me le dices a mi pueblo que vayan a su tierra y construyan el templo. Aparte de eso, me les da. Por eso no se le haga raro que el día de mañana el Señor toque el corazón de alguien que no es creyente y viene y le dice, mira, te voy a colaborar para esto y esto y esto para que lo hagas. ¿Cómo así, Señor? Sí, el Señor lo hace. El Señor mueve la mente de cada hombre para hacer su santísima voluntad, porque Él es soberano, soberano. Y al hombre impío sencillamente le trabaja. ¿Qué fue lo que hizo en Ciro? Le echó un poquito de agua y lo apretó. Y él dijo, ay sí, el templo para el Señor. Porque el hombre era como religioso y dijo, hagámosle el templo al Señor. Y mandó en la deportación nuevamente, o mejor ya salidos del exilio, que era lo que veíamos en Esdras y Nehemías, hacer el templo. Dios obra como Él quiere. Es importante saber y entender la soberanía de Dios sin pasar por alto nuestra responsabilidad frente a nuestros actos. Dice la niña que anda en fornicación, Dios no me ve, y el Señor dice, bueno mami, ya es hora de que dejes eso, ¡pum!, su embarazo. Y comienza a llorar, Dios, ¿por qué lo permitiste? No, es que el Señor te va a sacar de ese profundo laberinto donde te has metido. Y el Señor no quiere verte allá. Y entonces viene la contradicción y la lucha. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Fuiste tú. Yo no te mandé a eso. O el hombre que hurta en determinado momento, lo van a coger, lo van a prender y a la cárcel. Y va a llorar, Señor, ¿por qué estoy acá? Perdón. Usted es responsable de sus actos. Mi querido hermano conductor, semáforo en rojo, acelerador al piso. Comparendo, ¿por qué, Señor, si soy tu hijo? Perdón. ¿Qué pasó ahí? Ahí tiene la escritura. Si nos dedicamos a muchas cosas malas, vamos a tener el resultado. Eso es muy cierto. El resultado de lo malo es lo malo. Tú no puedes decir mal por mal igual bien. Esa álgebra no funciona en el Señor. Esa trígono. ¿Y amar a Dios qué es? Amar a Dios es obedecer a Dios. ¿Ustedes aman a Dios? ¿El que me ama? Díganlo sin temor alguno. El que me ama, mi palabra guardará. Y el que me ama, lo llevaré ante mi Padre, vendremos a Él y haremos morada con Él. Amar a Dios es obedecer a Dios. Todos nuestros cálidos sentimientos sobre Dios, mi Señor lindo, mándale un besito a papá. Eso no es amor. Eso no es amor.
nuestras oraciones, nuestra conducta en la congregación. Eso todo está bien y es bueno. Pero Dios no cuenta ninguna de esas cosas como amarle. Amar a Dios es cuando le estamos obedeciendo activamente en la palabra. Ahí demuestra que usted le ama. Que las cartas que Él le envía para que su fábrica funcione, usted las pone por obra. Si tiene que aceitar las máquinas de la iglesia, ¿qué debe hacer? Aceitarlas para que todo esté funcionando. Amar a Dios no es solo sentimentalismo. Algo que quiero aclarar aquí en este texto, vuelvo y les digo, no me metí a mirar las doctrinas que los hombres manejan. Estoy manejando lo que el apóstol Pablo en primera medida dio. Ya cierro con esto. Dios es totalmente libre y soberano para asignarnos a nosotros, los humanos, diferentes funciones, y hablo humanamente como Él vea conveniente. Usted sentado aquí en esta iglesia tiene una función específica. La tiene. Usted tiene una función específica, pregúntele al Señor. Porque esa función que usted hace en este lugar es el cumplimiento continuo de la redención que el Señor tiene para la humanidad. La paciencia del Señor nos habla de que es tiempo de arrepentimiento para las personas. Quiero resumirle porque yo sé que nos cansamos de estar ahí sentados. Vamos a leer los últimos versículos y se los resumo. Dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos preparados para destrucción? Soportó, paciencia, es dándole lugar al arrepentimiento. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para su gloria. Tiene que entender eso. El Señor, es lo que venimos estudiando, tiene 12 tribus. De las 12 tribus las divide 10 al norte, 2 al sur. Las tribus del norte se van a cautividad. Ellos son llamados Efraín. Después van a ser contados como los gentiles. Tiene 2, que es donde guarda la descendencia. Y dice: los vasos de ira preparados eran los del norte, los que ustedes conocen como los gentiles. Pero Dios ha mostrado misericordia a ellos, porque a ustedes se les olvidó la escritura. Y sigue diciendo: a los cuales también ha llamado estos a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío. Eso lo estudiamos acá. Al que no es mi pueblo, ¿recuerdan? Lo ruama, lo a mí. ¿A quién le dice eso? A Israel. El Señor le dice: mire, usted es una mujer infiel, sucia y prostituta. El aceite, así habla el Señor en la Biblia. Así habla el Señor en la Biblia. Ustedes lo vieron el miércoles, cómo le decía a los hijos de Robán que eran ¿qué? Estiércol su descendencia. Y le dice: Israel, usted es una prostituta que se revuelca con cuanto hombre pasa. Hablando de la idolatría. Le di mi vino, le di mi aceite y nunca me lo agradeció. Usted dijo que eran los demás. Por tanto ya no le voy a dar nada. Es más, mi carta de divorcio, tome. Y el Señor les da carta de divorcio. ¿Recuerdan que el Señor habla de eso en Oseas? Y aquí está el apóstol uniendo eso y dice: el Señor volvió a recogernos. El Señor volvió a traernos, no solo de los judíos, sino de los gentiles. Toda esta disertación paró acá. Toda esta disertación, mis hermanos, es porque el apóstol Pablo en su contexto está luchando con la gente de Israel, diciéndole: los hombres tienen oportunidad de ser salvos. Ustedes también, ustedes tienen promesas, pactos y ley, pero ustedes no quieren obedecer. Eso es lo que está diciendo el Señor. Para ustedes, los que están aquí sentados, les voy a decir algo. Para todos nosotros los que estamos aquí, para los judíos somos unos cerdos. No se le olvide. Somos unos cerdos y somos una porquería para ellos. No se le olvide, porque es una gran lucha que tenemos. No estoy despreciando a los hombres de Israel que han creído en el Señor, pero por favor entienda quiénes son. A ver, como cuando usted llega a Estados Unidos, ¿quién es usted? Como colombiano. Un narcotraficante, un coquero, un malandro. Así tienen al colombiano en Estados Unidos. Es un problema. Igual el judío
¿Sabe? Una de las doctrinas de los sionistas es que en el final del tiempo el Señor va a venir. Pónganme con lo que ellos dicen, que el Señor va a venir, va a llegar a Jerusalén, se va a sentar en el templo, va a comenzar a gobernar 1000 años. Ellos como nación de Israel son los príncipes y nosotros somos la muchacha del servicio de ellos. Ellos no lo dicen claramente. Y hay veces andamos creyéndole a lo que todo el mundo, no, créale a la escritura. Y aquí viene el problema, por eso Pablo está defendiendo. Pablo dice, los gentiles son parte del pueblo de Dios. Y ustedes no pueden decirle que ellos no son sus criados, ellos no son sus marranos, ellos son hijos de Dios. ¿Entendieron el punto? Esa es la gravedad de lo que estamos estudiando acá. Y él va a tocar ahorita 2 profetas, a Isaías y a Oseas. De pronto en la próxima clase lo vemos. Israel buscaba ser salvo por medio de la ley. Y el Señor les dijo, no es así. La ley yo se las di para que conocieran al Mesías y ahora todos tienen que rendirle la vida al Señor. Israel pensó que como nación iba a ser salva toda en general. El Señor dice, no es así. Es como cuando usted dice, papá y mamá van a la iglesia, yo soy salvo. No. Dios tiene hijos, no nietos. Todos tienen que pasar a ser hijos. Todos. La salvación no viene. ¿Usted cree en la doctrina? Amén. Salvo. No. Para ser salvo, ¿qué se necesita? Arrepentimiento. Hasta ahí llega usted. Y hasta ahí llego yo. Arrepentimiento para todos los hombres. ¿De qué se van a arrepentir? De su conducta. Apelamos a la conciencia. El que un hombre pueda ser transformado o no pueda ser transformado no depende de ningún otro hombre sino del Señor Jesús. Pero el hombre es llamado a arrepentirse de su pecado. ¿Me oyeron bien? ¿Sabían, como decía el hermano Omar hace 8 días, que la muerte está acechando en la calle? En el momento que menos lo espera, le llega. Por eso la escritura dice, póngase a cuentas con Dios hoy, no mañana, hoy. Venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren tan rojos, yo los emblanqueceré. Pero es hoy el día de salvación. No es más tarde, no es mañana, es hoy. Así es que por sus almas les suplico que todos los días estemos a cuentas con el Señor. ¿Fallamos? Sí. ¿Pecamos? También. Pero también nos arrodillamos y pedimos perdón al Señor y suplicamos por nuestra familia. ¿Me oyeron? Aquí no hay nadie perfecto, pero todos son perfectos en el Señor. Por favor, estoy hablando a su alma. Un día, como dijo un predicador, del lado que cae el cuerpo cuando muere, de ahí no vuelve a levantarse. Si usted se acuesta y quedó de medio lado así quedó, jamás volverá a dar la vuelta, otro lo levantará. Pero la realidad de la eternidad es muy cierta. Y por eso predicamos la escritura, predicamos la palabra del Señor. Que estos jovencitos que están acá sentados crezcan con un temor de Dios. Porque es la mejor riqueza que se les puede dar a ellos. Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pongámonos en pie, oremos, mis hermanos.